Capítulo 12. Más allá de la terapia. Conclusiones. La cura del dolor está en el dolor. El bien y el mal se entremezclan. Si ambos no residen en ti, no eres de los nuestros. Por Jalal al-Din, místico sufí. La dicha duradera viene de moler juntas la angustia y la exaltación y de la intensidad de la molienda. El verdadero conocimiento viene de la búsqueda entre una maraña de dudas y convicciones y de lo profundo de esa búsqueda. Sabio chino anónimo, de la dinastía Ming, discurso sobre las raíces vegetales, los límites de la terapia de vidas pasadas. Me sería fácil exagerar la eficacia del trabajo con vidas pasadas presentándolo como el non plus ultra de las terapias. Podría decir que la terapia de vidas pasadas tiene casi siempre éxito cuando otras terapias fracasan, que arroja una nueva luz sobre dolencias físicas de toda clase o que integra muchas disciplinas terapéuticas y ofrece una perspectiva tanto humanista como transpersonal de la psique. Tales aserciones serían falsas, amén de exageradas. La terapia de vidas pasadas no le da a todo el mundo buenos resultados, en algunos casos simplemente no funciona. Hay clientes con los que llego a un callejón sin salida. Como les pasa a todos los terapeutas. Ese estancamiento o fracaso es a veces una metáfora crucial en la vida del cliente, y la terapia puede no servirle sino de ocasión para repetir como un estribillo: «¿Y usted? Ya se lo decía yo». En otros casos la terapia falla porque el sujeto está tan hondamente identificado con un complejo que ni en esta vida ni en otra anterior se muestra dispuesto a deshacerse de él. Un hombre que en existencias pasadas se había dedicado a matar brutalmente a otros y que en su vida actual había abandonado a su mujer cuando ésta se moría de cáncer se hallaba implicado tan a fondo en las samskaras de culpabilidad. Merezco sufrir que no me fue posible llevarle ni remotamente a un punto de perdón. Había asumido lo que Jung llama una inflación negativa, viéndose a sí mismo como el peor de los malvados, y, al igual que el arquetipo Asverus, el judío errante sentía merecer un sufrimiento sin fin. Aunque es cierto que trabajar con vidas pasadas puede proporcionar un sorprendente alivio de algunos síntomas y males físicos, en los modos que ya he descrito, sería imprudente sacar conclusiones generales sobre las dolencias psicosomáticas solo a partir de mi propia labor y del selecto grupo de asistentes voluntarios a mis sesiones de trabajo. Claro está que me ha sido dado presenciar algunas curas asombrosas de males crónicos de carácter físico, pero esto le sucede también a otros terapeutas de distinta orientación. La terapia de vidas pasadas, con su énfasis en la fuerza de las imágenes corporales y de la historia encarnada, puede a menudo trasladar los síntomas a otro nivel donde llegan a resolverse. Pero ello no es sino uno de tantos caminos hacia nuestra comprensión cada vez mayor del continuo psicosomático. En cuanto al eclecticismo de la técnica de evocar vidas pasadas y el vasto campo de su filosofía, podría objetarse que abarca demasiadas cosas y complica la visión general, mientras que otras terapias poseen la elegancia de la sencillez y van derechas al grano. A algunos les desagrada y aún repele la introducción de la terminología del yoga y de la metafísica de la reencarnación. A muchos la idea misma de vidas anteriores le resulta intelectualmente fastidiosa, o desde el punto de vista cultural, demasiado ajena. Para cierto número de mis clientes, este tipo de trabajo es excesivamente intensivo y abrumador. No ven la necesidad de exponer de nuevo las zonas sensibles de su psique, persuadidos como están, en cambio, de que lo que ha de ayudarlos a restablecer su confianza y seguridad en la vida es el factor personal. A otros les parece esa evocación de imágenes y ese esfuerzo interior o demasiado difícil o demasiado tendente a la disociación, aun cuando logren fácilmente rememorar otras vidas. Algunos clientes harán mejor en fortalecer los vínculos que tienen con su existencia presente, en vez de vagar por mundos distintos. Los hay también capaces de evocar vidas pasadas con bastante espontaneidad, pero a menudo lo hacen monótonamente y con cierta rigidez en el cuerpo. En estos casos suelo prescribirles algún método de relajación corporal u otra experiencia de tipo similar. Si el cuerpo carece de la suficiente vitalidad y sensibilidad, las vidas evocadas se limitarán a reflejar ese entumecimiento emocional y somático del cliente, con historias de personajes como monjes, eremitas, parias sociales, u otros cuyas existencias simbolizan el desprendimiento, el vacío y la reticencia a encarnarse. Hay otras dos clases de clientes con los que me resisto a trabajar en este nivel de las vidas pasadas. Al primer grupo pertenecen los sujetos con tendencias esquizofrénicas y cuya psique es ya propensa a entusiasmarse, sino a dejarse totalmente seducir por sus múltiples subpersonalidades interiores.
Tales clientes tratan a toda costa de llevar a su propio molino filosófico el agua ya bien conocida de las teorías reencarnacionistas y metafísicas. Sus representaciones personales maravillosamente atractivas acaban no siendo más que una colosal y sofisticada defensa contra el simple hecho de estar bien vivos y presentes en esta tierra. Es muy posible, con todo, que muchas de las visiones y voces que afluyen a la psique de estos esquizofrénicos constituyan realmente fragmentos de vidas anteriores, pero el sujeto en semejantes casos se verá siempre tentado a identificarse más de la cuenta con esos fragmentos. Un sentido del yo, que en individuos normales llamamos una fuerte personalidad, es esencial para integrar y equilibrar los demás yoes que pueblan el inconsciente. De lo contrario no puede haber ninguna Auseinandersetzung o arreglo satisfactorio con él. Por fascinantes que le parezcan al esquizofrénico las personalidades de sus vidas pasadas, es su yo lo que debe para él regir esta vida y arbitrar la realidad presente. Dado que uno de los principales síntomas de muchos esquizofrénicos se relaciona con una profunda negación de su plena presencia en la vida actual, es decir, de lo que a menudo suele denominarse un escaso sentido de la realidad, hay no poco trabajo importante por hacer en torno a su trauma natal. Según mi experiencia, su deficiente sentido del yo tiene bastante que ver con el no haber nacido nunca del todo en este mundo. Entre los pocos esquizofrénicos con los que he trabajado he encontrado una enorme resistencia a evocar todo lo relativo al nacimiento. Mi intuición al respecto es que esos clientes estaban todavía como estancados sin útero, atrapados en un bardo desencarnado o parcialmente encarnado, o en una de las matrices perinatales básicas de Stanislav Grof. Lo mismo pensaba, al parecer, Rudolf Steiner. A su juicio, los esquizofrénicos que sufrían de lo que entonces se conocía por el nombre de dementia praecox eran almas impropiamente encarnadas. La otra categoría de clientes con los que he tenido poco éxito comprende los que, siendo psicológicamente sanos, vienen a verme con todo tipo de teorías sobre sus vidas pasadas, teorías tal vez derivadas de Kaize, Set, la teosofía o cualquier parapsicólogo al que hayan consultado. Lo sospechoso, para mí, no es el origen de esas creencias del cliente, sino el carácter un tanto obsesivo de su apego a ellas. Las teorías o doctrinas que sostienen poseen ya para tales clientes cierta cualidad salvadora, y empiezo a entrever que lo que quieren de mí es que ponga una especie de sello de aprobación oficial a lo que creen ya saber con toda seguridad. Por desgracia, cualquier filosofía, teología o metafísica puede harto fácilmente convertirse en una defensa del yo contra los aspectos sombríos de la personalidad, un poco como el esquizofrénico. Este tipo de cliente está ya algo embriagado por determinadas fantasías secretas y atractivas sobre sus vidas pasadas. Su yo inmediato es el que busca beneficiarse del proceso, y no la personalidad global, como ya hemos visto múltiples veces en este libro. Las historias y personalidades de vidas anteriores que emergen de dicho proceso son con frecuencia poco halagüeñas para el yo del que las evoca, y los personajes mismos tienen muy poco de ilustres o famosos. A esos buscadores de una iluminación selectiva, solo puedo repetirles la atinada y sobria observación de Jung de que no nos aclaramos más imaginando figuras de luz, sino haciéndonos conscientes de la oscuridad. El carácter único de la terapia de vidas pasadas. Como ya lo explicaba antes con cierto detalle, en general la terapia de vidas pasadas no pretende probar nada. Las pruebas en pro o en contra de la reencarnación son de la estricta incumbencia de parapsicólogos e investigadores puros. Tampoco requiere forzosamente la adhesión a una cualquier doctrina religiosa, espiritualista o metafísica sobre la reencarnación. Si yo utilizo términos como karma o samskara procedentes de esas disciplinas, es solo porque a mi juicio ofrecen mejores explicaciones de los fenómenos psicológicos que se producen durante una sesión. Prefiero esos términos a los empleados en el psicoanálisis, como proyección, fantasía, sugestión o incluso el manido concepto de criptoamnesia. La adopción de una hipótesis explicativa en lugar de otra depende con frecuencia del número de fenómenos que pueda explicar y de lo satisfactorio de la explicación. En mi caso, prefiero las explicaciones psicológicas y metafísicas del hinduismo y budismo precisamente por su aplicación más amplia como conceptos. Pero si digo por qué las encuentro más satisfactorias que las teorías psicológicas convencionales, podrá con razón achacárseme algún prejuicio personal. En cuanto a la metafísica, lo que para uno es revelación cósmica es para otro puro galimatías. De todas maneras, cualquier preocupación por explicar las cosas es secundaria respecto a la tarea inmediata del terapeuta,
que consiste en ayudar a sus clientes a lograr alivio y comprensión de los molestos síntomas y esquemas de comportamiento que no llegan a dominar. La forma de terapia de vidas pasadas descrita en estas páginas debe juzgarse por su eficacia en reducir la angustia psicológica. En este sentido, mi modo de trabajar con historias y personalidades de otras existencias y el contexto en que las veo son, como ya lo he dicho, medios conducentes a un fin, y no un fin en sí mismos. Como medio para aminorar los síntomas, la posibilidad de acceso a los recuerdos de vidas pasadas y personalidades secundarias ofrece numerosas ventajas sobre otras terapias establecidas. Uno de los grandes beneficios de tratar las fobias, las angustias de la separación, los sentimientos de culpabilidad, etc., como historias de vidas anteriores, es que ese proceso desplaza los conflictos, sacándolos de los lugares donde han quedado estancados en la vida actual del sujeto para situarlos en un nuevo contexto. Al convertirse en otra persona, por sugestión del terapeuta, el yo queda aliviado de la carga de tener que habérselas con sus padres reales, sus pérdidas reales, sus incapacidades reales, etc. La psique se libera gracias a la magia del como si, de historias que no amenazan al yo presente, invitado por así decirlo a contemplar el drama desde lejos. Veíamos, por ejemplo, como muchos episodios de malos tratos infligidos a niños, que resisten a los tratamientos convencionales, se resuelven satisfactoriamente al asimilarse a traumas de una vida pasada. En este proceso es posible afrontar los peores miedos catastróficos o fobias sin que el yo o el cuerpo se vean realmente amenazados. Las fantasías sadistas o masoquistas profundamente guardadas pueden también expresarse y resolverse con mucha más libertad cuando aparecen como escenas de guerra, persecución o tortura en otras existencias. Parte de la psique da la impresión de comprender todos esos terribles acontecimientos y consolarse de los mismos al caer en la cuenta de que son a la vez yo y no yo. La psique puede entonces aceptar, durante ese proceso, tanto su dualidad como su multiplicidad. Es un modo indirecto y menos amenazador de llegar a asumir las facetas más difíciles de nosotros mismos. El proceso inverso al de trasladar nuestros problemas psicológicos a una vida pasada es el de reintegrar en esta vida los episodios de aquella, como ya hemos visto. Esto se realiza en parte mediante el ritual terapéutico de hacer pasar al cliente por la experiencia de la muerte y luego poniéndole varias veces frente a frente con su actual yo y sus personalidades anteriores, que entran así en mutuo contacto. Una vez que mi cliente se ha identificado con ese otro yo que evocaba, le invito a que se desidentifique o desligue parcialmente del personaje en cuestión, rememorando la experiencia de la muerte. Digo bien parcialmente porque se trata sobre todo de reasumir en la conciencia esa personalidad secundaria o de una vida pasada como parte de uno mismo, para no dejarse dominar o poseer por ella. Tenemos aquí, pues, mi proceso de discriminación, es decir, de diferenciación de los diversos aspectos de nosotros mismos, liberando de esta suerte al yo de la esclavitud, en que lo mantienen sus historias y obsesiones inacabadas, o sea sus samskaras. Los distintos psicodramas de después de la muerte que antes describíamos brindan toda clase de oportunidades de liberación, desapego, reconciliación o perdón de sí mismo. A este respecto, la labor con vidas pasadas añade una dimensión enteramente nueva a la terapia o el psicodrama gestaltistas más convencionales. Otra ventaja del trabajo con vidas pasadas en el contexto de las imágenes del loto de 6 pétalos o del complejo de múltiples niveles es su alto grado de concentración. Stanislav Grof, iniciador en este campo, reconoce en su terminología misma, COEC, un sistema de experiencia condensada. Efectivamente, en solo una sesión de 2 horas pueden barajarse con éxito problemas situados en varios planos, contemporáneos, de la infancia, somáticos, de vidas anteriores, etc. Nuestra terapia, por tanto, tiende a ser más rápida y concentrada que otras muchas, con la única posible excepción de la terapia psicodélica. El ritmo acelerado de la terapia de vidas pasadas, como la hemos explicado en este libro, se debe también a su carácter ante todo experimental, y solo secundariamente interpretativo. Las intuiciones sobre el significado e interrelaciones de varias vidas pasadas, y sobre el vínculo entre estas y los problemas presentes vienen a menudo espontáneamente, siendo los clientes mismos quienes captan e interpretan tales fenómenos. Esto no quiere decir, sin embargo, que yo no dirija la conciencia del sujeto hacia paralelismos evidentes o resonancias simbólicas, ni que no haga interpretaciones directas cuando me parece oportuno, pero ello suele ocurrir, de ordinario, hacia el final de la historia evocada.
Una nota distintiva de la terapia de vidas pasadas tal como aquí la presentamos es, en la práctica, su carácter sumamente holístico. Pese a su nombre de consonancia espiritual, trabajamos de hecho en los 3 niveles cuerpo, mente y espíritu que constituyen lo que define una terapia holística. En este sentido hemos ya mostrado cómo los residuos de violencia, enfermedades o privaciones que provienen de vidas anteriores se alojan en los tejidos del cuerpo, como detrás de todo complejo psicológico se esconde un tema de vidas pasadas y como en el estado posterior a la muerte pueden darse sutiles fenómenos de iluminación espiritual. Tal vez una de las más llamativas propuestas de la terapia de vidas pasadas sea la noción de complejos heredados o samskaras. Nuestro rechazo del dogma de la tabula rasa distingue radicalmente esta terapia de todas las demás, excepto la de Jung, al situar en otras vidas las raíces traumáticas de muchos trastornos psicológicos. Asestamos un rudo golpe al freudianismo y su psicología de la infancia, cuando se ve que los problemas infantiles tienen su origen en existencias previas. Tales problemas no pueden ya considerarse únicamente como el resultado de malos tratos, abandono o ausencia por parte de los padres. Esto supone desde luego tener que revisar todo lo referente al trauma infantil y en particular, ver a una nueva luz los abusos sexuales reales o imaginados que los niños han sufrido de los adultos, teniéndolos por acontecimientos reactivadores de los recuerdos residuales del karma, y no por hechos absolutamente iniciales. Ello se reduce a que cualesquiera ocurrencias de orden psicológico, tics o cólicos, incesto o sadismo, etc., no pueden ya achacarse sin más, de manera simplista, al tipo u horarios de alimentación del recién nacido, a las incubadoras del hospital o a esos universales chivos expiatorios que son los padres. Los 3 niveles de la terapia de vidas pasadas. Visión de conjunto. La terapia de vidas pasadas tal como yo la practico no tiene nada de ameno. No abunda en estados de cálida serenidad o apacible diálogo, ni en mensajes espirituales del más allá destinados a levantarnos el ánimo. Es puro trabajo arduo en el que desafío a mis clientes a que se enfrenten con las partes más difíciles de sí mismos, y no las más fáciles. Como ya vimos al examinar la multiplicidad del concepto del yo, la psique y en especial los elementos que le vienen de otras vidas constan esencialmente de contrarios, que han de mantenerse unidos en tensa coexistencia. De alguna manera el Dr. Jekyll debe vivir con Mr. Hyde, Otelo con Iago. En cierta ocasión hizo notar Scott Fitzgerald que lo específico del genio era mantener a la vez en su mente 2 ideas del todo opuestas y trabajar con ellas. Podríamos decir que el camino hacia la plenitud de sí, lo que Jung llamaba proceso de individuación, implica llevar en la conciencia varios pares de vidas pasadas, o subpersonalidades radicalmente opuestas y reconciliarlas. Esto, creo yo, es lo que quería decir el sabio chino anónimo cuando hablaba de la dicha duradera que solo viene de moler juntas la angustia y la exaltación y de la intensidad de la molienda. Nadie mejor que Carl Friedrich Graf von Durkheim, gran psicólogo alemán y maestro de Zen, ha sabido describir ese proceso de convivir con la tensión de los contrarios. Hace muchos años, cuando yo estaba aprendiendo a meditar, tuve la fortuna de poderme entrevistar brevemente con él, en 2 ocasiones, al visitar la Selva Negra en Alemania. El ilustre personaje, que conocía a Jung en persona, había llevado a cabo su propia y extraordinaria síntesis entre el Zen y la psicología profunda de Occidente. Había fundado también una comunidad única de meditación, donde se hacía plenamente honor a los niveles psicológico, corporal y espiritual del ser como unidad viva. Aquel encuentro y sus escritos han sido para mí fuente permanente de inspiración. A muchos de mis clientes que se inician en la meditación suelo recomendarles el interesante libro de Durkheim que lleva por título El Maestro Interior. El siguiente pasaje habla elocuentemente, no solo de la práctica de la meditación en la tradición budista, sino también de la psicología de los contrarios, Jung, que es para mí condición sine qua non de la terapia de vidas pasadas. Solo por cuanto el hombre se expone una y otra vez a la destrucción, puede surgir en él lo indestructible. En esto reside la dignidad de la osadía. Asea, el fin de la práctica no es suscitar en el hombre una actitud que le permita llegar a un estado de armonía y paz donde nada pueda ya volver a perturbarle. A la inversa, la práctica ha de enseñarle a dejarse asaltar, perturbar, mover, insultar, quebrantar y vapulear, es decir, ha de darle audacia para deshacerse de su fútil anhelo de armonía, bienestar físico y vida cómoda, llevándole a descubrir,
en esa batalla con las fuerzas que lo zarandean, lo que le aguarda más allá del mundo de los contrarios. Nuestra primera necesidad es tener el arrojo suficiente para afrontar la vida, y cuanto hay de más peligroso en el mundo. Cuando esto es posible, la meditación misma se convierte en el medio que nos ayuda a aceptar y asumir los demonios surgidos del inconsciente. Un proceso muy distinto de la práctica de la concentración en algún objeto para protegerse de tales fuerzas. Solo si nos arriesgamos repetidamente a internarnos por zonas de aniquilación, podrá nuestro contacto con el ser divino, que está más allá de toda aniquilación, volverse firme y estable. Cuanto más aprende el hombre a enfrentarse a fondo con el mundo que amenaza con aislarlo, mayores son las profundidades reveladas del ser y las posibilidades que se le brindan de una nueva vida y un nuevo devenir. Queda fuera de los propósitos de este libro describir el proceso mucho más largo de la integración de múltiples personalidades anteriores y de sus asuntos inacabados en la conciencia. La mayoría de los casos aquí relatados se centran en cuestiones y problemas específicos, o sea en uno o dos importantes complejos, mas no necesariamente en la personalidad completa. En términos clínicos, lo que yo he presentado debería más bien llamarse terapia intensiva a corto plazo. El trabajo a largo plazo con vidas pasadas se parecería mucho más al tradicional camino de Jung hacia la individuación, que es una asimilación más gradual y ponderada, aunque dolorosa, de series enteras de personalidades y complejos polarizados, divididos o secundarios. Sería necesario un libro aparte para describir semejante proceso, y tales libros empiezan ya a publicarse. 3 En los casos referidos por mí hemos visto solamente algunas partes de ese proceso. Con todo, será muy útil ofrecer aquí una especie de visión de conjunto de la evolución general que puede tener lugar durante una terapia más prolongada cuyo contenido provenga mayormente de la evocación de vidas pasadas. Para versiones más clásicas del proceso de individuación de Jung, que se basa más bien en el simbolismo de los sueños, remito al lector a las obras tradicionales de Jung y sus seguidores citadas en las notas. Lo que me resulta cada vez más claro, a medida que estudio el movimiento más amplio de individuación en mis clientes, y en mi propio proceso, es que hay 3 distintas etapas o niveles por los que todos podemos tener que pasar. Al primer nivel lo llamo etapa catártico realista, donde tratamos las historias y personalidades de otras vidas como si fueran absolutamente reales. Al segundo le doy el nombre de etapa simbólico-arquetípica. Aquí comienza a producirse cierto desprendimiento general con determinadas percepciones del sentido metafórico, y a menudo también espiritual de las vidas. Por último, el tercer nivel, raramente alcanzado, es para mí la etapa místico-integral, en la que puede empezar a darse una especie de comprensión trascendental del significado de todo el proceso. Buscando una imagen que resumiera bien el sutil movimiento entre estos 3 niveles, vine a dar con un famoso koan o apotegma del budismo zen, que reza así: antes de que un hombre estudie el Zen, las montañas son para él montañas y las aguas aguas. Después de penetrar en la verdad del Zen, gracias a la instrucción de un buen maestro, las montañas no son ya montañas ni las aguas aguas. Más adelante, cuando ya ha llegado a la morada del descanso, las montañas vuelven a ser montañas y las aguas aguas. 1. Etapa catártico realista. Las montañas son montañas y las aguas aguas. En este nivel, es donde podemos legítimamente tomar todas las historias al pie de la letra, como si existiera una secuencia lineal de causas y efectos que obra en cada vida pasada, y a lo largo de todas ellas. Tratamos el complejo como si fuera absolutamente real, es decir, el resultado de un trauma vital que requiere curación, y a menudo catarsis. Primero, el trauma debe traerse a la conciencia, y luego, en caso necesario, ha de permitírsele expresar y liberar todos los dolores bloqueados y emociones que con él se relacionan. Ya dijimos que la máxima de Jung, un complejo nace siempre, y cuando experimentamos una denota en la vida, puede fácilmente extenderse a una derrota en cualquier vida. A lo largo de todo este libro, hemos visto que un complejo samskara procedente de otras vidas surge allí donde existe una zona de daño, pérdida, dolor moral, cólera o amargura. Un padre o una madre muere cuando aún somos jóvenes. Toda nuestra familia es brutalmente exterminada ante nuestros ojos. Una comunidad, nación o imperio se viene abajo. La pobreza nos abruma. Un cónyuge o un aliado nos traiciona. La enfermedad nos impide definitivamente trabajar o ser productivos. Nos vemos exiliados, encarcelados o injustamente oprimidos. Descubrimos que somos estériles o impotentes. Un accidente daña nuestras facultades mentales.
nos persiguen y acosan por nuestras creencias. En todos y cada uno de estos casos, el yo o personalidad de una vida pasada sufrió un grave daño y las más de las veces quedaron sepultadas en el inconsciente toda clase de emociones. Para evitar que se repita semejante situación, levantamos gigantescos muros de defensa en forma de racionalizaciones o estilos de vida, y a lo largo de nuestras distintas existencias el mismo esquema defensivo persiste en la estructuración de la realidad personal. Ya veíamos que al dirigir sesiones individuales, hay que tratar esas experiencias como si fueran completamente reales, es decir, tomarlas al pie de la letra. Es necesario un respeto absoluto de la realidad psíquica para que esa otra vida pueda reconstituirse y revivirse en toda su plenitud. La adopción del como sí terapéutico suscita una actitud de interés incondicional y constituye la base para liberar y expresar con éxito la historia pasada por compleja, dolorosa y fragmentada que aparezca, y pese a los adornos, distorsiones o modificaciones inconscientes del que la evoca. El terapeuta ha de oír cada historia sin juzgarla ni interpretarla, insistiendo en que el cliente la cuente como real. La joven que sufría de espantosas pesadillas rememoró los temores experimentados a la edad de 3 años, cuando en su habitación oscura sentía la presencia de monstruos que la observaban. Su madre lo había tomado a la ligera diciéndole que se imaginaba cosas, pero el miedo y la inseguridad de la niña siguieron perturbándola en su edad adulta e influyendo negativamente en sus relaciones. En nuestra regresión volvimos a su infancia y ella pudo de nuevo contemplar los monstruos. Cuando le pedí que se fijara más en ellos, los vio como penos fieros y se encontró en una vida pasada, medieval, donde, también niña, había sido convertida en presa de caza por hombres que lanzaban tras ella una jauría de sabuesos. Una vez revividos como si todos aquellos horrores y sufrimientos fueran absolutamente reales, su fobia y los demás síntomas vinculados a ella desaparecieron. Hemos visto también que una parte del tomar la historia literalmente, al principio, influye asimismo en el cuerpo, dolor persistente en el cuello, que emerge como imagen desde hacía mucho entenada de una decapitación. Bloqueo sexual, que lleva consigo un recuerdo de violación o tortura, respiración difícil o asma, que viene de haber muerto sofocado, úlcera, derivada del tenor experimentado en un campo de concentración. Todas esas historias apuntan al residuo kármico de un complejo que ha llegado a materializarse psicosomáticamente. Sin embargo, por poderosa que fuere la catarsis o liberación de las emociones entenadas en el episodio relativo al complejo, hay personas que resisten a ese tratamiento. Algunos clientes no se deshacen del trauma, sino que al contrario, parecen revivirlo una y otra vez y quedar atrapados en el círculo de su propio infierno emocional. El polo opuesto del complejo, paso de víctima a atacante o de esclavo a amo, no se manifiesta en estos casos. Ahondar aún más en el trauma natal. En las experiencias intrauterinas o en vidas pasadas de violencia todavía más dramáticas surte a veces el efecto contrario al que se pretendía y deja al cliente más enredado, si cabe, en su karma. Sin saber por qué, nos vemos estancados en este modelo catártico realista. Se pasa algo por alto, o bien se da en el sujeto un apego sutil a los antiguos dramas. Podrían aplicarse aquí estas palabras de D.S. Eliot: tuvimos la experiencia, mas nos perdimos su significado. En este punto de la terapia suelo animar al cliente a que adopte una postura más reflexiva y desprendida. Podemos sencillamente entablar diálogos imaginarios con los personajes de las vidas pasadas, revisar sus historias, pintar, dibujar o esculpir máscaras de los mismos, dramatizar los episodios evocados o tratarlos como sueños. La perspectiva cambia entonces radicalmente. Pasando al segundo nivel, 2. Etapa simbólico-arquetípica. Las montañas no son ya montañas ni las aguas aguas. En la etapa realista fomentábamos la plena identificación con el yo de las vidas pasadas, la inversión total de papeles para favorecer el psicodrama interno, así como una visión relativa de la identidad del yo actual para hacer resaltar los yoes sombras o partes repudiadas de nosotros mismos. Pero ahora que reconocemos su poder para oprimirnos, deprimimos, poseernos y obsesionarnos, hemos de comenciar a liberarnos de la sutil o no tan sutil servidumbre en que nos mantienen. En vez de decir aquel amo de esclavos, aquella prostituta del templo, aquel hombre de la tribu primitiva era yo, empezamos a repetimos: yo llevo dentro de mí aquel amo, aquella prostituta, aquel hombre. Pasamos de la identificación a la desidentificación, a una diferenciación de aquellos yoes que influyen en nosotros, a una observación de su danza interior, para tratar de descubrir sus evoluciones y ritmos.
Podemos ya comenzar a distinguir con toda claridad algunos pensamientos y su origen. Siempre me falta tiempo, murmura dentro de nosotros el viejo refugiado que huye sin cesar, o no quiero permitírselo, se dice medio del acto sexual la joven de quien abusaron de niña. Mas ahora que conocemos mejor a cada uno de aquellos personajes, con sus eternos estribillos, podemos separarlos mentalmente, hablarles, conquistarlos y reconfortarlos, recordándoles que las circunstancias han cambiado, e incluso granjearnos sus servicios, como lo hace Próspero con el monstruo Caliban en la tempestad de Shakespeare. Esta etapa es la que el yoga llama del desprendimiento de la samskara. James Kilman, en su Psicología de los Arquetipos, le da el nombre de desliteralización del complejo. 8. Ahora hablamos de significado más que de catarsis, de metáfora más que de realismo. ¿Por qué nos apuñalan siempre por la espalda? ¿Por qué perdemos la cabeza tan a menudo? ¿Por qué se repite sin cesar el tema de perder terreno o territorio? ¿Por qué nos siguen dominando pensamientos como siempre me falta tiempo? Nadie logrará impedírmelo, siempre llego demasiado tarde. A guisa de ejemplo de este movimiento del primero al segundo nivel, cito el caso de una mujer de mediana edad que trabajaba de enfermera en un hospital psiquiátrico. Esta mujer rememoró la espantosa muerte de un campesino medieval desposeído de su tierra y que había tratado de vengarse de su señor feudal. Refugiado por algún tiempo en los bosques, decidió asaltar una noche el castillo de su señor. Su ataque fue frustrado por los guardias, que lo capturaron, lo destriparon a lanzadas y lo arrojaron luego por el hueco de una escalinata dejándole allí morir lentamente. No es extraño que hubiera que trabajar mucho para llegar a la catarsis, y de hecho se liberaron en gran medida las emociones atascadas en la parte inferior del cuerpo, pero después, en el estado posterior a la muerte. Al repasar aquella existencia, nos preguntamos por el sentido de esa muerte brutal. Perdí las tripas al rebelarme contra aquel tirano, dijo la cliente. Al punto le vinieron multitud de asociaciones con su vida en el hospital donde trabajaba. Muy disgustada y quejosa de sus superiores médicos, no había tenido tripas suficientes para enfrentarse directamente con ellos. A buen seguro, la ira reconcentrada que sentía hacia esos médicos y otras personas con autoridad, se le había acumulado en el vientre, y al evocar el antiguo trauma logró liberarse de ella. Pero la liberación más importante se produjo en el nivel de la comprensión del carácter simbólico del complejo, el drama del poder y la impotencia, del valor y la cobardía, que volvía a representarse en sus tripas. La inteligencia del sentido simbólico de los aspectos físicos de un complejo puede a veces venir de fuentes bien curiosas. En el capítulo 4 describía yo brevemente cómo el cuerpo también cuenta su historia. Allí mencionaba el caso de Jane, que evocó la muerte de una mujer pionera al caerse de su caballo y romperse así la columna vertebral. La cliente relacionó los dolores de espalda sentidos en aquel entonces con una misteriosa y casi fatal enfermedad nefrítica que había tenido en su vida presente a los 27 años. Lo más importante fue el reconocer que su actual conflicto aún no resuelto entre el amor y la independencia derivaba tanto de aquella lesión de su vida pasada como de la enfermedad padecida en su vida actual. De momento no entendí yo exactamente por qué en la evocación se le reproducía el dolor en los riñones y no en la espalda, pero más tarde, al discutir el caso con mi amigo Charles Ponce, psicólogo y autoridad en toda clase de simbolismos esotéricos como la astrología, alquimia, cábala, etc., encontré la respuesta. Ponce me explicó que en el sistema médico chino, que incluye la acupuntura, se habla de meridianos de energía sutil que conectan entre sí los diversos órganos y los abastecen de chi o fuerza vital. Me dijo también que ese sistema médico tiene para cada órgano nombres simbólicos que sugieren correspondencias específicamente emocionales, o sea psicosomáticas. Los riñones se llaman la sede de la pasión. Claramente los riñones de Jane llevaban, protestando contra ellas, las profundas desilusiones amorosas que la joven venía experimentando, pero que tendía a enterrar. En otro caso, un joven profesor se sentía casi paralizado por el miedo cada vez que debía dirigirse a un público más nutrido que el de su pequeña clase, al parecer sin relación alguna con esto. Existía un problema corporal consistente en una mala circulación en las manos y pies, y en constantes tortícolis. En una de mis sesiones terapéuticas evocó la vida en Oriente Medio, de un célebre maestro itinerante cuyas enseñanzas atraían a tan grandes muchedumbres que él y sus seguidores habían llegado a poner en peligro la estabilidad de un pequeño califato. El califa lo hizo apresar y torturar cruelmente. Los verdugos le cortaron primero las manos y los pies.
Luego lo dejaron toda una noche crucificado en un patíbulo, y por fin, apenas ya vivo, lo decapitaron al día siguiente. La angustiosa catarsis de mi cliente se prolongó durante muchos meses, a lo largo de sesiones de masaje en las manos, pies y cuello. Pero algo después, al rememorar aquella muerte con más viveza, el joven tuvo una notable experiencia. Se vio flotando por encima de la tierra, y a poco le salió al encuentro un grupo de amables personajes vestidos de blanco a quienes él preguntó por qué había sufrido tan horrible muerte. Las respuestas de aquellos seres fueron rápidas y tajantes. Perdiste las manos porque habías perdido el contacto con el pueblo. Perdiste los pies porque ya no los tenías en la tierra. Perdiste la cabeza por haberla henchido excesivamente de saber. Estas palabras calaron tan hondo en mi cliente que se pasó casi un año meditándolas. Por fin, como si se tratara de una señal de que su penitencia había terminado, le propusieron un nuevo empleo que le obligaba a dar conferencias ante un público numeroso. Con gran sorpresa comprobó que su miedo había desaparecido. Descubrió también, al restablecérsele la circulación en las manos y los pies, que poseía ciertos dones terapéuticos. En los dos casos que acabo de comentar, el paso decisivo se dio en un estado post-mortem, cuando ambos clientes pudieron verse desde fuera, desligarse de la subpersonalidad o complejo que habían dramáticamente evocado, y contemplar aquellos acontecimientos como mera historia, como realidad onírica preñada de significado. Esta técnica es similar a la ideada por J.E.E. Moreno en el psicodrama clásico, donde el protagonista nombra sustitutos que lo represente a él mismo y a sus otros personajes, y que encarnen también las figuras que le son próximas en la vida. Al situarnos al margen de toda esa historia, podemos ver con exactitud cómo hemos quedado atrapados en el drama de nuestro complejo. Psicológicamente hablando, este uso de una perspectiva desligada o desencarnada nos permite desarrollar lo que algunas disciplinas de meditación llaman el punto de vista del testigo. Asimismo, tocante a los guías, dejamos que una subpersonalidad más excelsa nos ayude con su sabiduría y percepción superiores. Ese punto de vista del testigo es lo que Jung designaba por el nombre de función trascendental, y es interesante hacer notar que ese fenómeno se produce, según él, en el punto en que llegan a conciliarse dos polaridades de un complejo, o bien un par de arquetipos contrarios. En los dos ejemplos aducidos, las historias pasadas de cada sujeto expresaban el modo en que su respectivo complejo se había polarizado. El vengativo asesino en potencia que habitaba en la enfermera quedó transformado en víctima mutilada. Ambos extremos coexistían en una sola vida. En cuanto al profesor con miedo al público, la cuestión de su orgullo intelectual se desplazó al polo opuesto, convirtiéndose en una muerte sumamente humillante, todo ello también en la misma existencia. Vemos, pues, que cuando a un cliente se le pide que vaya evocando una serie de vidas pasando simplemente de una a otra al concluirse la precedente, la psique acaba por sacar a flote de manera espontánea una vida que refleja la inmediatamente anterior como un espejo, con todos los detalles invertidos. Una vez que el cliente reconoce el significado simbólico de esos parres, varios de los cuales pueden a veces polarizarse, en el estado más allá de la muerte o al final de la sesión, queda ya efectuada buena parte del trabajo. Acaba de integrarse un yo sombra, de suprimirse una escisión y de redimirse como hijo pródigo, mediante el amor y la aceptación, una parte del alma que se había perdido. Cuando no alcanzamos ese punto de vista del testigo ni conseguimos situarnos fuera del par de contrarios, quedamos envueltos en una espiral de vidas de reacción y contrarreacción, más y más vidas de brutales soldados y más vidas de víctimas, series de existencias cada vez más espirituales, monjes, chamanes, sacerdotes, alternando con otras donde predomina lo material, campesinos, mercaderes, mendigos, sin que pueda entreverse una resolución por no haber logrado confrontar sus contrarios psíquicos. Quedamos así estancados en el nivel catártico realista. Enfrentarse con la propia sombra, y contemplar cara a cara los contrarios que guerrean dentro de nosotros no es tarea fácil, en cualquier forma que se nos presenten. Es algo sin brillo, humillante, que inevitablemente nos exige una especie de muerte, un largo y difícil arrepentimiento. Como decía D.F. Liurelc, la labor es, en efecto, prolongada y ardua, llevándonos con frecuencia al borde de la desesperación y la desilusión. No en vano el gran místico católico San Juan de la Cruz acuñó el término de noche oscura del alma para designar esa muerte lenta, y ese desprendimiento de todos nuestros yoes inferiores. Pero San Juan de la Cruz nos recuerda también que el que sabe cómo morir en todo tendrá vida en todo.
Jung hizo notar que el trabajo con las partes más tenebrosas y repudiadas del yo, es decir, con lo que él llamaba nuestra sombra, es un problema moral que desafía toda la personalidad. Hace falta una buena dosis de arrojo y desprendimiento de sí para ver que todas esas personas que nos resultan antipáticas, odiosas o molestas, desde nuestro desaliñado vecino de enfrente hasta el peor de los déspotas nacionalistas, son meros reflejos de nuestra propia sombra interior y de nuestras personalidades de otras vidas. Muchos de mis clientes que han tenido la dignidad de atreverse a profundizar en sus existencias pasadas experimentan a menudo un nuevo sentimiento de respeto y tolerancia para con los padres más severos o las más crueles circunstancias. Llegamos a ver que nuestras samskaras y el implacable efecto de la gravedad kármica antes de nacer nos han arrastrado hacia tales padres y hacia esos desdichados comienzos. Tenemos que afrontar alguna antiquísima historia que puedan estar reflejando dentro de nosotros y darla de una vez para siempre por terminada. La compasión que entonces nos embarga no es ya solo para compadres o tutores crueles o negligentes. Debemos también encararnos con las secuelas dejadas en nuestro inconsciente por otros personajes históricamente remotos, del todo ajenos a nuestro culto y privilegiado yo del moderno Occidente, además de enfrentarse con primitivos caníbales, verdugos o criaturas salvajes que viven en su interior. Algunos de mis clientes han tenido que evocar también recuerdos de sí mismos en otras vidas como tullidos, enanos o seres cretinos, cuando no algo peor, es decir, el lado monstruoso de la naturaleza humana, lleno sin embargo de reflejos simbólicos de la fealdad o aborrecimiento de sí que pueden atormentar el alma. Empero en las vidas más crueles, más sencillas o más primitivas desde el punto de vista material, aún nos es posible aprender las mismas lecciones humanas de paciencia, tolerancia y fidelidad, lecciones que se imponen en toda sociedad, desde la de las cavernas hasta la de las grandes ciudades actuales. Quienes aceptan ponerse a meditar sobre esas provocativas imágenes de sus otros yoes a menudo experimentan un neto sentimiento de solidaridad, de identidad afectiva con otras culturas y pueblos que sufren hoy mismo en remotas partes del mundo. El saber que llevamos dentro de nosotros a tal o cual pastor africano o campesino ruso de otras épocas, o nuestros recuerdos de brutalidades o matanzas por conquistadores españoles, soldados romanos, o todavía más atrás, belicosos israelitas, nos confiere una sensibilidad especial que se concreta hoy en hondas punzadas de tristeza cuando los medios modernos de comunicación nos hablan de campesinos asesinados en Guatemala, de palestinos humillados o de negros sudafricanos. Citemos aquí las famosas palabras de uno de los no menos célebres sermones de John Donne: la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque la humanidad me concierne. Nunca pues envíes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas, lo hacen por ti. 9. Cuando ecos tan profundos como estos comienzan a resonar en nosotros, podemos estar acercándonos a la tercera etapa, la del conocimiento integral. 3. Etapa místico integral: las montañas vuelven a ser montañas y las aguas, aguas. En toda meditación minuciosa sobre el sentido simbólico de nuestra vida presente, nuestros sueños o los fragmentos de vidas pasadas que han quedado anclados en nuestro interior, no es raro entrever, sin previo aviso, y cuando menos se esperan, como chispazos de algo más grande y misterioso. Tales intuiciones momentáneas y globales son a menudo imposibles de describir en palabras y desafían toda lógica. Por eso suele hablarse de la mística rodeándola de extrañas y evocadoras imágenes donde abunda la paradoja. En el primer nivel, los acontecimientos eran literales: dolor real, cáncer real, ejecuciones reales. Luego se volvían simbólicos: dolores en el cuello, sentirse marginado de la vida, lisiado, privado de amor, necesitar poner de nuevo los pies en la tierra, ver la existencia como perpetuo sacrificio, etc. Finalmente las cosas y sucesos se aceptan sin más por lo que de hecho son, y nos encontramos pronunciando palabras que solo nosotros somos capaces de comprender. Todo esto es manifestación de la verdad, como decía mi cliente Milton. De esta etapa solo puede hablarse de modo indirecto, y para entenderla nos vemos obligados a recurrir a imágenes y metáforas tomadas de los grandes artistas y místicos. En el budismo mahayana, por ejemplo, se nos brinda la imagen del que ha dejado ya de meditar en el abigarrado contenido de su mente, porque las distinciones han perdido para él toda importancia. Tal es el bodhisattva o pensador iluminado que ha ido más allá de los contrarios existentes en su propia naturaleza.
indiferente también a los del mundo exterior, acaba por regresar a su punto de partida. Las famosas imágenes pastorales de la tradición zen muestran a un hombre barrigudo y risueño entrando en la ciudad con manos que dispensan la dicha. En la ciudad donde él mismo vive junto al mercado entre borrachos y matarifes. Los artistas clarividentes que alcanzan el nivel unitivo de la visión mística, como Dante y Shakespeare, vuelven una y otra vez a la metáfora del drama, la divina comedia, el teatro del mundo. El mundo como escenario de sueños. La razón por la que Shakespeare inserta con frecuencia un drama dentro de otro, es un koan visual. Si nosotros, espectadores, contemplamos a unos actores que a su vez sobre la escena asisten a otra representación, como en Hamlet, es que quizá también nosotros seamos solo actores de un drama contemplado por alguna otra conciencia. Un retroceso, a lo que parece, mas no necesariamente infinito, un regreso o retorno al yo u ojo que al ver, ve de veras, el conocedor que al conocer detrás de todas las cosas, conoce de veras. Jung tuvo en cierta ocasión un sueño altamente significativo que reflejaba, según él, la paradoja del conocedor y lo conocido. En aquel sueño, iba de excursión y encontró, al borde del camino, una pequeña ermita. Al entrar, esperaba descubrir allí la sólita imagen de la Virgen o un crucifijo sobre el altar, pero con gran asombro vio a un yogi, en la postura del loto, meditando profundamente. Jung prosigue, al mirarle más de cerca, me percaté de que su rostro era el mío, sobrecogido de espanto. Desperté con este pensamiento, de modo que ese es el que medita sobre mí. Está teniendo un sueño, y su sueño soy yo. Sabía que, cuando él se despertara yo dejaría de existir. En este nivel integral de conciencia, todas las vidas anteriores están presentes en el yo superior, y todos los papeles representados se conocen como aspectos de ese yo. Existen papeles buenos y malos, pero solo como partes del gran drama, y no con valor absoluto en sí mismos. Ananda G. Coomaraswamy decía que no puede haber un universo sin el bien y el mal como no puede haberlo sin altura y profundidad. Tales son los ejes de la realidad espiritual y fenoménica. Ellos producen esa tensión dinámica de los contrarios necesaria para que la realidad creada se vuelva consciente de sí misma. Para la conciencia mística, todo es a la vez uno y múltiple, y todas las cosas ocupan el lugar que les corresponde en el drama siempre cambiante de la creación. Se nos pide simplemente que conozcamos y asumamos nuestra parte de ese todo, y que sepamos que esta parte es perfecta en sí, y por sí misma. Un maestro de Zen Sengstan lo expresa con estas sublimes palabras: la vía no es ardua para quienes no tienen preferencias. Cuando el amor y el odio están por igual ausentes, todo se ve claro y sin disfraz. Haz, en cambio, la más ligera distinción, y pondrás una distancia infinita entre cielo y tierra. Si deseas contemplar la verdad, no tengas opiniones en pro ni en contra de nada. Enfrentar lo que te place a lo que te disgusta es la enfermedad de la mente. Desde este punto de vista, no hay reencarnación, porque el alma individual que en apariencia renace no tiene realidad aparte, sino como uno de los millones y millones de destellos de la mente suprema. Si pudiéramos situarnos en el eje de la gran rueda de la existencia, veríamos que todos sus radios emanan del centro, solo desde fuera se ven separados y sucediéndose unos a otros. En verdad, decía el gran sabio indio Sankara, no hay más transmigrante que el Señor, a saber, el Atman, el Yo Supremo que está en lo más íntimo de todos los seres y de todo ser. Si nuestro ser moral y nuestro sentido del yo personal como parte del todo es puesto a prueba por la evocación de vidas pasadas, resulta también inevitable que nos haga reflexionar sobre las grandes cuestiones filosóficas y religiosas. Al fin y al cabo, dicha práctica suscita en casi todos los sujetos netas visiones del morir, el nacer, los estados intermedios y el más allá. Cuando los tibetanos redactaron sus libros de los muertos, los destinaron a servir de manuales para meditar, mucho antes de que la muerte física llegue a producirse. En las imágenes que suelen surgir entonces, esto da a entender que tales imágenes son la verdadera clave del proceso. La creencia tibetana se expresa muy bien en este dicho: el que muere antes de morir no muere al morir. La muerte ha de concebirse simbólicamente. Pocas de aquellas prácticas tradicionales del ars moriendi, el arte de morir, quedan hoy en nuestro mundo occidental, aunque quizá la técnica de evocar vidas pasadas sea en cierto modo su equivalente moderno. Sin duda alguna, muchos de mis clientes y aún participantes ocasionales en mis grupos de trabajo han llegado así a experimentar sentimientos totalmente nuevos acerca de la muerte y el morir. No sé si esto probará algo sobre la muerte, desde el punto de vista científico,
Pero lo cierto es que tales experiencias hacen vibrar en mucha gente un arquetipo íntimo, que se concentra en un sí. Así es como sucede. Naturalmente, a raíz de esas experiencias uno se plantea las grandes cuestiones religiosas. ¿Qué es permanente? ¿Quién soy yo? ¿Perdura este yo? Desde la perspectiva de la múltiple psique, a mí me parecería que solo sobreviven restos del yo subjetivo, que pasarán a formar parte del inconsciente de alguna futura personalidad. Es un punto muy controvertido el de si el alma individual sobrevive con carácter de personalidad compleja, como enseña la metafísica popular, o simplemente como alma en cuanto suma individuada de experiencias psíquicas y samskaras. Esta masa anímica puede desintegrarse sin más después de la muerte y ser luego reabsorbida poco a poco en nuevas formaciones que van acumulándose para constituir otra alma, en torno a un niño recién concebido que las atrae. Al tratar de representarme el modo en que el yo múltiple se reencarna, imagino la psique individual como un automóvil fabricado con piezas de repuesto en alguna especie de vertedero cósmico. Podría tener el motor de un Chrysler, la carrocería de Buick, las ruedas de un Volkswagen, el tapizado de un Saab, etc., pero el producto global sería híbrido. Por supuesto, la carrocería del Buick podría saber lo que significa ser un Buick completo antes de ir a parar al montón cósmico de chatarra, como las ruedas del Volkswagen o el tapizado del Saab respecto de sus originales. Ahora bien, ¿en qué sentido este nuevo vehículo es una reproducción de cada uno de los anteriores? Y análogamente, ¿en qué sentido soy yo, como ser múltiple, una reencarnación de todas las otras vidas que recuerdo? Tanto el budismo como el hinduismo esquivan ligeramente esta cuestión. 1-2 El maestro hinduista Sankara sostenía que el yo supremo, o esencia divina, era el único transmigrante, y no el yo personal. Buda no quiso nunca pronunciarse de manera definitiva sobre este punto, pese a las muchas veces que se lo plantearon. De hecho, el budismo comenzó más adelante a enseñar una doctrina anti-alma, reaccionando quizá incluso contra la idea de un Atman transmigrante. En Occidente, por contraste, ocultistas, teósofos y metafísicos han pintado un complicado cuadro del desarrollo evolutivo del alma individual. Frente a estas opiniones contradictorias, el lector habrá de decidir por sí mismo, pero espero que lo haga basándose en experiencias personales y no en cosas oídas ni dogmas. Epílogo. Ningún hombre es una isla. Solo son indicios y conjeturas, aquellos seguidos de estas, y el resto es plegaria, observancia, disciplina, pensamiento y acción. Por Eliote Tedris Salvaje S. Cuando repaso el sinfín de notas que han ido acumulándose en los ficheros que comparto con mi mujer y colaboradora, Jennifer, sobre casos tratados durante casi un decenio en grupos de trabajo o en sesiones terapéuticas de carácter privado, me deja literalmente atónito la vastísima gama de experiencias humanas, muchas de ellas imbuidas de patetismo, por las que han pasado aquellos cuyo testimonio hemos tenido el privilegio de oír. Ya se trate de los últimos momentos desgarradores y trágicos de un niño deportado por los nazis y enviado a la cámara de gas, del remordimiento de una prostituta por haber asesinado al bebé que no deseaba, de la inflamada oratoria de un senador romano intentando disuadir al Senado de que evite la guerra, o del sereno misticismo de un chamán que se inicia en la comunión con los espíritus animales que le rodean. Nos sentimos estimulados, en todos los niveles de nuestro ser, a encontrar una respuesta humana y compasiva para cada cual. Algunas de estas historias son tan vergonzosas y sórdidas que ni siquiera nos atrevemos a imprimirlas, otras son demasiado íntimas en sus matices espirituales como para darlas al público. Aquellas y estas ya tienen bastante con haber sido contadas. Cada vez más experimento un hondo respeto por la inagotable dignidad del espíritu humano y su capacidad para ennoblecerse en medio de crueles circunstancias y sufrimientos. En la mayoría de los casos, el alma o lo que va transmitiéndose, sea lo que fuere, parece efectivamente madurar a través de sus muchas existencias. Cobran así en mi mente un sentido aún mucho más profundo estas famosas palabras de Shakespeare en uno de sus grandes dramas, El Rey Lear. Los hombres han de soportar su ir de acá para allá y de allá para acá, la madurez lo es todo. A la luz de esta rica y variadísima serie de experiencias humanas, la cuestión de si queda así probada o no la reencarnación me parece inane, en cierto modo. A lo sumo, la veo como defensa intelectual contra una mayor profundización en la propia alma para buscar lo que tenemos en común con la humanidad entera. Un moralista romano, Terencio, aludió a esa búsqueda en su aforismo: soy hombre, no considero ajeno a mí nada humano.
En un mundo en que nuestros gobernantes nos enseñan constantemente a ver en los rusos el mismísimo mal encarnado, o donde nos asusta pasear por las calles o compartir nuestro club con gentes de otros credos u otro color de piel, el saber sin más que estamos conectados con todo el género humano por los recuerdos que llevamos en nuestro inconsciente es algo que ha de hacernos reflexionar a fondo, y que nos plantea un inmenso reto. Si hemos de trabajar por un mundo único, por un solo planeta, debemos primero aceptar que somos un solo pueblo y deshacernos de los absurdos prejuicios y actitudes de superioridad que desde hace tantísimo tiempo nos dividen. Un cambio se impone si, como dice Dietrich Bonhoeffer, la humanidad quiere llegar a su edad adulta. Tal vez, a su manera un tanto radical, la práctica de evocar vidas pasadas nos ayude a efectuar tan necesaria transición. Si todo lo que precede contribuye a acercarnos más los unos a los otros y a hacer que nos sintamos más solidarios en nuestras luchas comunes, este libro habrá logrado con creces sus propósitos. Fin de esta parte.